Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, es la tercera encíclica de Papa Francisco. Después del Lumen Fidei, sobre la fe, y de la Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, en realidad es la segunda encíclica, escrita enteramente por el Papa Francisco, pues Lumen Fidei había sido iniciada por Benedicto XVI y por tanto fue escrita a 4 manos, como el mismo Papa ha reconocido. Estas dos últimas son encíclicas sociales, es decir, entran dentro de la doctrina social de la Iglesia, y están centradas en la fraternidad. Laudato Si en la fraternidad cósmica y Fratelli Tutti en la fraternidad humana. Dice el Papa: San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Ambas inician con 2 palabras en italiano, algo inusual, pues el incipit de las encíclicas era siempre en latín. Son expresiones tomadas literalmente de los escritos de San Francisco, en el primer caso del Cántico de las Criaturas y en el segundo de la Admonición Sexta, que dice: miremos todos los hermanos al buen pastor. El Papa le dedica nuevamente el incipit de la nueva encíclica Fratelli Tutti. Además, el Papa firma la nueva encíclica Fratelli Tutti en Asís, al lado de la tumba de San Francisco, cuando lo normal era que todas las encíclicas fueran firmadas en Roma. Son muchos los motivos de esta predilección. Francisco de Asís, decía Juan Pablo II, es un singular profeta de la paz, amado no sólo por los cristianos, sino también por muchos otros creyentes, y gente que aun estando alejada de la religión, se reconoce en sus ideales de justicia, reconciliación y paz. En la imagen tienen el encuentro de Asís del 27 de octubre de 1986, en el que participaron 68 representantes de 12 grandes religiones para orar por la paz. En 1992, la revista Time Magazine, que no es precisamente católica, lo declaró uno de los hombres más influyentes del segundo milenio. Muchos autores se han manifestado sobre la importancia de Francisco. Cito solamente al filósofo Max Scheler, que lo define como uno de los mayores escultores del alma y del espíritu en la historia europea. Curiosamente, también Francisco de Asís dirigió una carta a todos los podestá y cónsules, jueces y gobernantes de toda la tierra, y a todos los demás a quienes lleguen estas letras, es decir, a todo el mundo. Ningún papa o emperador o autoridad de la Alta Edad Media se había dirigido a la humanidad de manera tan universal. El corazón sin confines de San Francisco, dice el Papa, se manifestó en su visita al sultán Malik el-Kamel en Egipto el año 1219, buscando la paz mientras que los cristianos y los musulmanes peleaban en la Quinta Cruzada. Él no quería la guerra. De hecho, mientras toda la cristiandad estaba volcada en las cruzadas, Francisco había logrado que el Papa aprobara la indulgencia de la porciúncula, centrada en el perdón, no en recolectar fondos para la cruzada. Tampoco, dice el Papa actual, Francisco hacía la guerra dialéctica, imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Les decía a sus frailes: estén como amigos en medio de los infieles, y solamente cuando vean que es voluntad de Dios, prediquen. Él fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna. En un tiempo de fuertes tensiones internas dentro de la cristiandad, conflictos, guerras, herejías y de cruzadas contra el enemigo común musulmán, Francisco no duda en presentarse ante el sultán como un hermano. De hecho, los franciscanos estamos en Tierra Santa prácticamente desde entonces. Mientras que los cruzados atacan, Francisco va entre.
se expone personalmente, escucha, acoge. Desarrolla así una espiritualidad del encuentro, siempre en camino hacia el otro, allí donde esté. El año pasado, 2019, en el 8º centenario de ese encuentro, el Papa firmó el documento sobre la fraternidad humana en Abu Dhabi con el gran imán Ahmad al-Tayeb. Esta encíclica, dice el Papa, recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento que firmamos juntos. Al inicio de la encíclica, el Papa afirma que Francisco de Asís nos invita a abrazar una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. El santo de Asís descubrió al Altísimo en el rostro desfigurado del leproso y nos cuenta que el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué la misericordia con ellos, y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. En la encíclica, el Papa Francisco propone la figura del buen samaritano, que es capaz de vencer la enemistad que entonces existía entre dos pueblos, convirtiéndose así en iconos de apertura a la diversidad. Con ejemplos como estos, la encíclica Fratelli Tutti nos invita a soñar, ya querida Amazonia hablaba de 4 sueños, y a construir un mundo más fraterno, asumiendo la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio.